Problema 5.19. Las bisagras de una puerta uniforme que pesa 200 newtons están separadas 2.5 metros. Una bisagra se encuentra a una distancia D de la parte superior de la puerta y la otra a una distancia D de la base. La puerta tiene un ancho de 1 metro. La bisagra inferior sostiene todo el peso de la puerta. Determine la fuerza que cada bisagra aplica a la puerta. Vamos analizando. Hacemos un diagrama general, un diagrama de disposición. Tenemos una puerta uniforme, entonces es un cuerpo rectangular, y como es uniforme, el centro de gravedad se considera exactamente en el centro geométrico. A partir de ese punto se ubican los 200 newtons, que es su peso. Será un vector fuerza vertical completamente para abajo. Hay dos bisagras, una en la parte superior, una en la parte inferior. Entre ambas mantienen la puerta en su posición. Pero hay un dato interesante. Nos dicen que la bisagra inferior es la que sostiene todo el peso de la puerta. Entonces, en la bisagra inferior deben de estar actuando una fuerza que corresponda a mantener en su lugar el peso de 200 newtons. La bisagra superior no aporta ningún componente en fuerza para mantener a las 200 newtons en posición, pero sí aporta otro tipo de componente. Vamos a fijarnos en nos dicen pues que la fuerza inferior en Y, la fuerza inferior en Y es 200 newtons, que es la que carga todo el peso de la puerta. Vamos a fijarnos en el punto S. El punto S, la bisagra hace una fuerza en horizontal hacia la izquierda. Es una fuerza que jala la puerta hacia la pared, la mantiene en su posición. No puede ser una fuerza a la derecha porque sería empujar la puerta hacia afuera, distanciarse de la pared, y entonces mantendría posición en el marco. La fuerza en el punto inferior tenemos dos fuerzas, una componente fuerza inferior en Y y una componente fuerza inferior en X. La fuerza inferior en Y hace una fuerza de carga de la puerta. Es una fuerza que va en vertical hacia arriba. No puede ser hacia abajo porque estaría jalando la puerta fuera de posición, y sumado con los 200 newtons que pesa la puerta, la sacaría de su marco. Por su parte, la fuerza inferior en X hace una fuerza hacia afuera de la pared, porque evita que la puerta, que tendría a caerse hasta este lado. Si estuviera colgada solamente de la bisagra superior, tendería a caerse y a sumirse contra la pared. Entonces, la fuerza inferior en X la empuja hacia afuera y la mantiene en su sitio. Para calcular las fuerzas en cada una de las bisagras, vamos a hacer el análisis de torca en el punto inferior, la bisagra inferior. Escojo el punto de análisis, el inferior, porque es donde actúan más fuerzas. Actúan dos fuerzas. En cambio, en el punto superior actúa solamente una. Entonces, la suma de fuerzas la suma de torcas en el punto inferior va a ser una fuerza superior, que es este que está acá arriba, la fuerza superior, a una distancia de 2 metros, punto 5, que es el brazo de palanca. Y como la fuerza superior dijimos que va hacia el lado izquierdo, nos hace una torca positiva. Y por otro lado tenemos el peso de la puerta, los 200 newtons, que serían el peso de la puerta, está aplicado en un punto a la mitad de la distancia, que estos son 0.5 metros a partir de la bisagra inferior. Entonces el brazo de palanca donde se aplica la fuerza de 200 newtons es 2.5 metros. 0.5 metros por la fuerza total del peso, que son 200 newtons. Que eso es igual a 0. Haciendo un despeje simple, obtengo que la fuerza superior es 40 newtons. Para obtener la resultante de las fuerzas en X, tengo que considerar la suma de fuerzas en X del sistema. La suma de fuerzas en X va a ser la fuerza inferior en X, es esta, la fuerza inferior en X, menos la fuerza superior, que va hacia el lado izquierdo, la fuerza superior, lado izquierdo, negativa,
es igual a 0. Entonces, la fuerza inferior en X, haciendo un despeje fácil, fuerza inferior en X va a ser igual a la fuerza superior, que es igual a 40 newtons. La componente en X es 40 newtons. Y la componente en Y ya la tenemos, nos lo dieron de dato. Dicen que la bisagra inferior es la que carga todo el peso de la puerta. Son 200 newtons. Entonces, la fuerza inferior resultante va a ser la raíz cuadrada de los cuadrados de las fuerzas componentes en X y componente en Y. Componente en X es 40, componente en Y es 200, al cuadrado cada uno, la suma, la raíz cuadrada, me da 203.96 newtons. Esta es la fuerza resultante en la bisagra inferior. Para analizar el ángulo en el que ocurre la fuerza resultante en la bisagra interior, vamos a hacer el análisis del sistema. Había dicho que tenemos una fuerza inferior en X que va hacia la derecha, que ya la calculamos de 40 newtons, y tenemos una fuerza en Y que va hacia arriba, que es de 200 newtons, la que carga la puerta. Entonces la fuerza resultante en el bisagra inferior tiende a ir hacia la derecha y hacia arriba. Esta es la fuerza resultante en la bisagra inferior. El ángulo que forma la fuerza resultante en la bisagra interior respecto a la horizontal se obtiene con la función inversa de tangente del cateto opuesto, que es la componente en Y, entre el cateto adyacente, que es la componente en X, sustituyendo los datos 240 y haciendo la función inversa de la tangente, obtengo que el ángulo son 78.69. Muy bien, entonces la fuerza resultante en la bisagra inferior tiene un ángulo de 78.69, tiene una magnitud de 203.96 newtons y la fuerza en la bisagra superior es de 40 newtons. Ese es el final del problema.